Entonces, como continuando con la materia, los contenidos del curso, necesito saber, eso sí, cuándo termina el semestre, porque no me acuerdo. Me parece que era idealmente antes de Navidad, ¿o no? Si es que me pueden decir ustedes igual, voy a buscarlo. Sí, la fecha que yo tengo yo como de cierre de todo ¿Mm? es el 23 de diciembre. Ya, Pero, por ejemplo, yo en variable compleja la próxima semana tengo la última prueba. Ya mañana ya, tengo la última clase. ya, perfecto. Sí, nosotros igual tenemos la última prueba la vamos a tener más o menos luego. O sea, más o menos, como en una semana más, creo que era, una semana y media. Claro, entonces, sí, sacando las cuentas, espérenme, que quiero revisar ese tema porque si no me pierdo. Antes de empezar con la materia, espérenme. Mm, Claro, lo que pasa es que sí, po, la última prueba, lo último sería el 6 de diciembre. Claro, es como 10 días más. Eh, Incluso más de eso, ¿no? Sí, pues son como 2 semanas. Bueno, no importa. El tema es que, claro, de ahí ya no vamos a seguir pasando más materia necesariamente. O sea, igual vamos a ver algunas cositas por lo menos, pero tampoco es tanto. Y al último, hay una interrogación al final, que es el 17 de diciembre. ¿Sí? Para ese tiempo, entonces, yo no sé si vamos a estar ya viendo materia, por lo menos. Me interesa, les comento esto porque, bueno, para que cachemos para dónde estamos, pero me interesa que cubramos en este semestre, nos queda más o menos como ya el último capítulo. ¿Mm? Me interesa porque igual faltan ver algunas cosas, pero hay un teorema que hay que llegar sí o sí, que yo se lo he comentado igual, que se llama el teorema de Radon-Nikodym, que es como un teorema súper cúspide en la teoría de la medida. Entonces hay que por lo menos llegar hasta ahí y ver algunos corolarios de ese teorema. Ya, por supuesto. Me interesa llegar hasta ahí. Entonces, de ahí para que lleguemos hasta ese punto, yo creo que no nos queda tanto tampoco. ¿Ya? Así como anticipando, creo que faltarían como 4 clases, más o menos. Bueno, eso. Ahí vamos a ir viendo en todo caso cuánto nos queda. Ya, entonces el último capítulo que vamos a ver es lo de medidas asignadas, que se lo había comentado igual al final de la última clase. ¿Ya? Último capítulo entonces, medidas asignadas. Se llaman medidas asignadas porque son medidas con signo, ¿no? Eso es todo. El nombre viene de ahí. Y es porque, claro, ahora las medidas que vamos a concebir ya no necesariamente son positivas, sino que tienen un signo. ¿Mm? Ya, eso es entonces, básicamente este capítulo surge, claro, del concepto de extender una medida a algo que sea no necesariamente positivo, ¿cierto? Una función que ahora podría ser más bien en cualquier lado, negativa, cero. Sí, y eso tiene gran utilidad porque, mire, lo voy a hacer como de dónde viene este tema, ¿no? Naturalmente, de dónde viene la necesidad de extender una medida a un codominio más grande. Naturalmente que viene de este lugar. Por ejemplo, si tú tienes mu1 y mu2, ¿ya? Dos medidas en un espacio de medida omega, ¿cierto? En un espacio, ya pongamos en un espacio medible omega a.
Si yo llegase a tener dos medidas, entonces me gustaría, por varias razones que voy a explicitar un poco más adelante, pero me imagino que debe ser obvio igual, me gustaría poder hacer combinaciones lineales de estas medidas, por ejemplo. ¿Mm? En el sentido del álgebra lineal, po. El tema, como usted debe saber, es que, y también lo hemos conversado, es que esto no necesariamente da una medida, po, ¿cierto? Porque depende del alfa y del beta. Incluso si yo saco el mu2 con su beta, esa cosita de ya no es necesariamente es una medida, ¿cierto? Depende del alfa, porque idealmente, cuando hablamos de combinaciones lineales, ¿no es cierto? Los escalares viven en un cuerpo, ¿ya? Esto sería una medida si es que los alfa y los betas fuesen positivos, ¿cierto? Pero el problema de eso, ya volvamos acá, eh, entonces esta cosa es una medida, las combinaciones lineales de mu1 y mu2, eso es una medida, sigue siendo una medida, ¿cierto? Si, bueno, alfa y beta son ambos números reales mayores o iguales que cero, por ejemplo. Ya, el problema es que eso no genera un cuerpo y por lo tanto el ideal que uno pudiera tener, ¿cierto? De que el conjunto de las medidas, el conjunto de las medidas podría formar un subespacio vectorial de las funciones. Ya, cosa que no pasa. Pero si es que extendemos la noción a medidas con signo negativo, ahora sí, pues. ¿Ya? Y eso entonces ahora, este conjunto de las medidas, un saco donde puedo meter todas las medidas, hace un espacio vectorial real. ¿Sí? En particular, mire, en particular, como voy a borrar esto. En particular, el caso más sencillo de combinaciones lineales que podemos plantear entre dos medidas, mu1 y mu2, es, por ejemplo, esta, ¿no? Que eso sí es una medida. Y de hecho lo hemos puesto en algún ejemplo, no sé, harto tiempo atrás, eso sí. La suma de medidas es una medida. Pero la resta de medidas ya no, po. No necesariamente al menos. Y esto de hecho tiene hartos problemas. Tiene por lo menos dos problemas esta definición. Si yo quisiera concebir una resta de dos medidas. Tiene dos problemas. En primer lugar es que, claro, lo que obtengo puede ser menor o igual que cero, ¿no? Puedo concebir, ¿cierto? Un conjunto en el cual yo le aplico esta cosa, que no necesariamente una medida, y me puede dar algo negativo. Pero además puede ocurrir otro problema, que es que si yo tomo la medida mu1 de A menos mu2 de A, podría ocurrir eventualmente que esto dé infinito menos infinito. ¿Sí? Lo cual es una indeterminación. No así infinito más infinito, que también lo definimos en algún momento como infinito, ¿no? Esto fue como un convencionalismo que fijamos en algún momento hace tiempo atrás, por lo tanto la suma de medida es medida. Pero con la resta no, porque no se puede hacer ese convenio de restar los dos infinitos y que dé cero, por ejemplo, ¿no? No, eso no se puede hacer. Entonces ahí hay otro problema más todavía. ¿Ya? Entonces, para este tipo de cosas surge el concepto de medida asignada. Necesitamos tener eso, que extiende la concepción de medida. El problema es que ahora que vamos a extender lo que es una medida a un dominio más grande, a un codominio más grande, mejor dicho, puede que pase que hay algunas propiedades que se pierdan. Y puede que haya algunas propiedades que aparezcan ahora nuevas. ¿Se entiende? Entonces ahora que vamos a extender este concepto, puede que cambie por completo nuestro esquema que ya teníamos de lo que era una medida. Ya, definición entonces, vamos a comenzar al tiro con la definición. Una función, no, vamos a fijar un espacio medible, ¿no? Primero, sea omega a con su sigma álgebra, ¿no es cierto? Un espacio medible. ¿Ya?
Eso era un espacio medible, se lo recuerdo que era un par ordenado del conjunto con su sigma álgebra, que es distinto a un espacio de medida, que además era una tripleta con el mu, ¿no es cierto? Ya. Acá ya no vamos a hablar de eso, de hecho, porque ya no necesariamente las cosas son medidas. Entonces, una función mu, definida en omega, ahora lo vamos a definir en r barra entera, ¿m? Se dice medida asignada. Ya, voy a subrayar esa palabra, es una medida asignada. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que fuese una medida asignada? Disculpa, esto está muy mal dicho. Es mu, no está definida en omega, está definida en a. Ahí sí. Claro, porque toma subconjunto de la sigma álgebra. Ya, es una medida asignada, sí. ¿Qué le vamos a pedir para que sea una medida asignada? Lo mismo que sea una medida. ¿Mm? Lo mismo, lo mismo. La única diferencia es que el codominio es más grande. Entonces, ¿cómo definíamos una medida? Volvamos a la definición. Eran dos cositas, simplemente. Definición de medida, la misma. Que la medida del vacío es cero y que es contablemente aditiva. ¿No es cierto? Entonces separo las uniones disjuntas en suma de las medidas. Ya en la misma definición, la única extensión entonces es agrandar el codominio, posiblemente a infinito positivo y a infinito negativo incluso. ¿Ya? Cuando le coloco así R barra, no, sabéis que no, saquémosle, no, sí, se lo vamos a hacer. O sea, igual se puede, pero mejor no, ¿para qué? Entonces vamos a tomarlo así, del menos infinito al infinito, sin el infinito negativo. Ya, entonces el asunto es, ahora que uno extiende el codominio, la pregunta es, ¿qué propiedades se conservan y qué propiedades se pierden de lo que teníamos ya por una medida? ¿Sí? Tenemos que volver como súper para atrás en el semestre cuando empezamos a definir medidas, ¿cierto? Al principio, si usted se acuerda, al comienzo, cuando empezamos recién a hablar de medidas, bueno, hicimos la definición, vimos algunos ejemplos, pero empezamos a ver una serie de propiedades, po, ¿ya? La pregunta es cuáles de esas se cumplen y cuáles no. Habría que empezar a verlo una por uno, ¿ya? ¿Qué cree usted? Por ejemplo, cosas fundamentales que sabemos que cumple una medida. Las medidas son monótonas, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a hacer. Voy a mencionar solamente dos de las propiedades que ya sabemos. Por ejemplo, para hacer como un marco de referencia. Cosas que ya sabemos que cumple una medida. ¿Ya? No necesariamente una medida asignada, pero sabemos que una medida cumple esto, que si tengo A subconjunto de B, entonces la medida de A es más pequeña que la medida de B. Otra cosa que cumplen las medidas, que también lo vimos, es lo siguiente, también que si tengo A subconjunto de B, con medidas finitas, eso sí, entonces también, eh, espérate, ¿cómo era esto? Claro. También demostramos que la medida de B menos A, ¿m?, es la medida de B menos la medida de A, que está muy relacionada con lo anterior, de hecho. Ya, estas son como propiedades fundamentales y básicas que tiene una medida. La pregunta es, ¿esto se cumple para una medida asignada también o no? ¿Qué crees tú? ¿Qué cree usted? ¿Se cumplen estas propiedades o no se cumplen estas propiedades? Yo creo que la segunda, la primera no debiera. Ya.
porque bastaría tomar como B un conjunto que tenga medida negativa y ya el vacío. Ya. Sí, pues tienes razón. Ujú. Sí, de hecho, está muy bien, Sergio. Se pueden plantear como un millón de contraejemplos, po, para ya no va a ser monótona las medidas asignadas, ¿no? Ya no cumplen esa propiedad. Lo cual es como una tragedia igual porque, bueno, esa es una propiedad como súper sagrada para las medidas, ser la monotonía que se ocupa, la hemos ocupado miles de veces. Si perdí esa propiedad es como que queda como un poco más cojo, pero es natural que ocurra así porque claro, como tenemos cosas con signos diferentes, naturalmente que puede pasar esto. Es más, de hecho, puede ocurrir, claro, que yo tenga un conjunto de medida positiva, por ejemplo, y que adentro tenga un conjunto de medida negativa, o al revés, un conjunto de medida negativa y adentro algo con medida positiva. Ese tipo de cosas ocurren. Que igual es súper extraño, pero puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, bueno, les voy a mostrar igual algunos comentarios al respecto, pero inmediatamente esta no se va a cumplir, ¿ya? Ahora la siguiente pregunta es esta, ¿qué cree usted? ¿Se cumplirá esta propiedad o no? Yo creo que sí, porque esas propiedades venían netamente de la aditividad. Claro, sí. De hecho, la anterior se demuestra también por la aditividad, pero además porque es positiva, ¿sí? La medida, bueno, más bien no negativa. Pero esta segunda propiedad, claro, es netamente por la aditividad contable, ¿cierto? No necesita la otra parte, la que sea positiva. Entonces, esta propiedad, de hecho, sí se tiene, ¿ya? Esta propiedad sí es verdad. Demostración, cortito. Esto es algo muy cortito. De hecho, es la misma demostración que hicimos hace como algunos meses atrás. ¿Ya? Entonces, primera propiedad, por ejemplo, es esta. Voy a anotarlo con más rigurosidad. Si tengo A y B, dos elementos en la sigma álgebra, donde A es un subconjunto de B, ¿ya? Entonces, va. Y la medida de B es finita. De hecho, basta con que alguno de los dos sea finito en realidad, no importa. Entonces, la medida de la resta es la resta de las medidas. Ya, demostración de esto, bien cortito. Demostración. Demostración. Claro, ¿cómo se demuestra esto? Si el A está metido dentro de B, ¿no es cierto? Entonces el B se puede escribir como A unión disjunta B menos A, ¿no? Esa es la descomposición. Y entonces ahora que tengo esa descomposición en unión disjunta, aplico mu. Y como es medida, perdón, como es medida asignada, también separa ahí la unión disjunta como suma. Entonces, veamos, entonces mu de B, claro, es mu de A unión disjunta B menos A, que como es aditiva, entonces esto es mu de A más mu de B menos A. Y eso es todo básicamente porque ahora es pasar restando el mu de A y listo. Muy simple, muy cortito. Ya. Ya, entonces una propiedad que hay que observar eso, que una se perdió y esta sí la conserva, ¿ya?
por ejemplo. Hay otras de las propiedades que también lo insto a usted para que lo busque, porque, por ejemplo, nosotros demostramos que sí, por ejemplo, las medidas cumplen con que si tú tienes una sucesión de conjuntos, una sucesión creciente de conjuntos, ¿cierto? Cada uno está metido dentro del otro, entonces la medida del límite es el límite de las medidas. Ya, esa es una propiedad, por ejemplo, que demostramos. La pregunta es, ¿eso se conserva para medida asignada o no? También ahí se lo dejo como para que lo piense. Entonces, le voy a mostrar, no sé, un ejemplo. Un ejemplo, pues que es un ejemplo bien general. En realidad esto es como proposición, más bien como ejemplo. Pero la demostración es la misma que ocurre para la medida. Ya, en general, si tú tienes una función cualquiera en un espacio medible, sí, no, en un espacio de medida, digamos así, para un espacio de medida, ya estamos asumiendo en este momento que mu es una medida, no una medida asignada. Si tú tomas una función f cualquiera que vaya a los reales en un espacio de medida, entonces esto lo hemos comentado varias veces que uno puede definir, ¿no es cierto?, una nueva función como la integral de la f sobre a, ¿no? Para todo a en la sigma álgebra. Y eso da una medida asignada. Bien, eso da una medida asignada. No necesariamente, entonces, claro, esto. Entonces phi es una medida asignada. No necesariamente una medida. Me faltó colocar que la f tiene que ser medible, po, claro, para poder calcularle la integral. Ya, esto entonces acá usted tiene ya un ejemplo concreto para poder hacer una máquina de medidas asignadas. ¿Mm? La demostración de este hecho es la misma demostración de la medida, porque anteriormente habíamos puesto como una proposición que esta phi es una medida, pero cuando la f va a parar al otro lado como a los reales positivos solamente. Ya, si ahora además puedo añadirle los negativos, entonces me va a dar una medida asignada. Por ejemplo, algunas cosas, algunas cosas sencillas. Por ejemplo, como un caso particular de este ejemplo, un subejemplo, em, podemos tomar esto, phi de a, phi definido en, claro, los borelianos, por ejemplo, que vaya a parar a los reales. Sí, que tomo un conjunto cualquiera boreliano y voy a calcular la integral sobre ese conjunto de la función x, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Que es la integral de la función x con la medida de Lebesgue. Por ejemplo, eso me va a dar una medida, que de hecho es una medida asignada porque puede tomar valores incluso negativos. ¿Sí? Como sabemos, en estas situaciones la integral perfectamente puede dar un número negativo, puede dar algo cero, puede dar algo positivo, no tiene ninguna restricción al respecto. De hecho, en este caso, o sea, uno puede aquí plantearse,
por ejemplo, como para este ejemplo, que es un ejemplo bien sencillo, la integral sobre x, algo muy fácil, la integral de x sobre el conjunto A, siempre y cuando el A sea algo fácil, ¿no es cierto? Esa integral es fácil. Uno puede preguntarse las mismas preguntas que le acabo de hacer, o sea, si tengo un conjunto más chico, ¿será que la medida sigue siendo más chica? Y la respuesta es no. Veamos un contraejemplo de ese hecho. No, por ejemplo, acá uno puede plantear como un millón de situaciones, pero por ejemplo, tome A, no me gustó el color. Por ejemplo, tomemos A el intervalo abierto 0, 1 y B el intervalo cerrado al menos 1, 1, ¿no es cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, en esta situación tenemos claro que uno es subconjunto de otro, pero las medidas asignadas phi de A no ocurre esto que es más chico que la medida de B, ¿no? Sí, porque la medida de A se puede calcular, ¿cuánto es eso? Es un medio. Y la medida de B es 0. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Se entiende todo? Sí, por aquí sí. Ya, ya bacán. Ya entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de una medida asignada concreta. ¿M? Algo súper concreto. Ya. ¿Qué más tengo que decir? Déjeme pensar. Ah, ya, otra cosa que podemos observar también, que esto también quiero que lo observen. Voy a borrar todo, permiso. Tengo que hacer dos comentarios. Sí, bueno, primero voy a hacer el comentario cortito. El comentario cortito. En el libro que yo sigo, el libro guía de Carlos Martínez, el profesor Carlos ocupa la misma notación, mu, para las medidas asignadas. Ya, el mismo símbolo. Pero en otros libros ocupan otro símbolo para como hacer una diferenciación entre medida y medida asignada, ¿no es cierto? La letra mu la hemos ocupado todo el rato para medida. Por ejemplo, el otro libro que es base que yo estoy ocupando, que es el Royden Fitzpatrick, ocupa este símbolo, que es como una V, ¿no? Bueno, no una V, esa es la letra griega. ¿Cuál es esa letra griega? Nunca me acuerdo cuál es. Bueno, es otra letra griega, no es la mu. Y se hace el cambio de símbolo, claro, para dejar en claro que es una medida asignada, pero además hay como una doble intención detrás, porque esta cosa, este simbolito se ocupa mucho para cuando uno habla de otro concepto que son valuaciones. Que ese es otro concepto que yo no sé si conocen. Independiente que no lo conozcan, no importa, porque no es de este contexto, pero una evaluación es algo que puede tomar valores positivos o negativos o cero y da una especie de medición, en un sentido no muy preciso que estoy diciendo en este momento. Entonces, si usted revisa ese libro, se ocupa de ese símbolo y tiene una doble intención igual ahí. ¿Ya? Así que de repente puede que yo ocupe alguno de los dos símbolos también en este curso, con lo que se viene para denotar medidas asignadas. Ya. Ya, lo otro que iba a comentar, bueno, ese era el comentario corto, ahora un comentario un poco más largo como observación, o más bien una pregunta. También, preguntas para ustedes, de lo mismo que estamos haciendo. Si yo tengo una medida asignada, ¿ya? Entonces, estamos claros que mu puede ser positiva, negativa o cero. Incluso, claro, puede ser la medida nula, que sería refome, pero puede pasar. O claro, en un conjunto específicamente puede dar cero, ya.
Bien, si es que esta cosa eventualmente da un número negativo, ¿qué pasa ahora si yo tomo el valor absoluto de mu? ¿Mm? Concibo entonces una función compuesta, ¿no? Componer el valor absoluto con la medida mu, medida asignada. Esta cosa ahora pregunta, ¿será una medida? Piensa en eso. ¿Será que tomar el valor absoluto de mu me da una medida? Estamos claros que el valor absoluto de mu, de nuevo, es una función definida en una sigma álgebra, pero claro, ahora sí que iría a parar de cero al infinito. ¿Mm? Está bueno eso, para que sea una medida, ¿no? Entonces, ¿cómo se define este objeto? Tomo un conjunto A y lo defino como el valor absoluto de mu d. Yo creo que no por la desigualdad triangular. Claro, exactamente, pues no lo es de hecho. ¿Mm? Sí, pues justamente está muy bien. Y eso es un gran problema, de hecho, porque claro, si tú tienes el valor absoluto de una suma, no es igual a la suma de los valores absolutos, entonces esta barra mu no es contablemente aditiva, no lo es, pero sí es contablemente subaditiva, que es un concepto que también hemos ocupado harto en el curso. ¿Sí? Observa entonces eso. Observación o comentario como sea. Esto sí ocurre, que el valor absoluto de mu de una unión puede ser, sí, digamos que una unión disjunta. De una unión disjunta, esto es, eh, bueno, será el valor absoluto de la serie de las medidas, que esto por desigualdad triangular es más chico que la serie de los valores absolutos. ¿Ya? Entonces, en el caso de tener colecciones disjuntas, tengo la subaditividad contable, que también es una gran propiedad bien deseada que hemos concebido algunas veces. De hecho, volviendo también como muy para atrás en la materia, eh, en un momento estuvimos hablando harto de medida y propiedades de la medida, etcétera, y después extendimos el concepto para poder fabricar medidas, en particular para fabricar la medida del EVEG y uno trabaja con la medida exterior, ¿se acuerdan? Y la medida exterior era como una cosa que como que trata de ser medida pero no lo es. Y en particular era porque es subaditividad contable, tiene subaditividad contable y es monótona, etcétera. Esto es subaditividad contable, ¿ya? Pero tampoco es monótona, de hecho. Entonces como que uno tiene una propiedad pero no tiene la otra, así que no me resulta por ninguna parte, ¿ya? Como que si tengo una medida asignada, me gustaría poder fabricar una medida igual, como de alguna manera hacer un proceso y tener una medida. El proceso más básico sería tomar mu y ponerle un valor absoluto, pero eso no me da una medida, no resulta. Eso quería que observaran entonces. Ya, bien, luego de esas observaciones, vamos a dar una definición. Ahora sí, definición.
Ya, entonces tengo, bueno, los requerimientos de base. Tengo mu a espacio medible y tengo mu medida asignada. Ya, definición. Les vamos a decir que un conjunto es positivo. Primero, entonces, definición número 1. Un conjunto P, ¿ya? En la sigma álgebra se dice positivo, el conjunto se dice positivo, ¿ya? Más bien, más precisamente, como para dar más hincapié, uno le coloca, lo voy a poner entre paréntesis, positivo con respecto a mu. ¿Ya? Se dice positivo, o a secas, uno dice positivo nomás. Se dice positivo si no es precisamente que la medida sea positiva, que es lo que uno podría pensar, ¿no? Un conjunto se dice positivo si su medida es positiva, no. Porque eso realmente no es tan interesante. Lo que sí es muy interesante es que si todo subconjunto, ¿ya? Medible, si todo subconjunto medible tiene medida positiva. Más bien no negativa, mayor o igual que 0. Ya de lo que estaba hablando antes, entonces, que lo comenté recién, uno puede tener un conjunto que tenga medida positiva, pero que adentro tenga un subconjunto con medida negativa. Eso es perfectamente posible. Ya, de nuevo repito, un conjunto grande con medida positiva y que adentro tenga un subconjunto de medida negativa. Ese fenómeno no puede ocurrir si es que el conjunto grande se llama positivo. Justamente se define ese concepto para que ese fenómeno no ocurra. ¿Ya? Entonces, que yo tenga un conjunto positivo cuando todas las partes más chiquititas tienen medida positiva también. Y también uno llama un conjunto negativo, que es la contraparte, es lo mismo. Segunda definición, entonces, un conjunto n en A se dice negativo lo mismo, con respecto a mu, negativo con respecto a mu, sí, lo mismo, todo subconjunto medible tiene medida, ahora es menor o igual que 0. ¿Ya? Eso. Entonces, un par de definiciones fundamentales que vamos a ocupar ahora. Conjunto positivo, conjunto negativo. Ojo que, claro, igual por favor que no se confundan, porque igual la palabra puede prestarse para confusión. Uno habla de un conjunto positivo. Claro, un conjunto positivo tiene medida positiva, naturalmente, pero también no necesariamente eso es cierto porque puede tener medida cero, como dice la definición, ¿no? Es mayor o igual. Entonces, puede ocurrir que llamemos a un conjunto se llame positivo, pero que igual tenga medida cero. Eso es perfectamente posible, ¿ya? Entonces, como que hay que igual disasociar las dos cosas. Una cosa es que el conjunto sea positivo y otra cosa es que tenga medida positiva. Son distintos igual.
Lo mismo con lo negativo, por supuesto, es análogo. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mire, por ejemplo, voy a borrar. Me hizo, por ejemplo, un resultado más o menos rápido. Proposición. Esto no es largo. Proposición, bueno, tengo omega a espacio medible. Y tengo mu medida asignada. Ya, entonces, dos cosas vamos a demostrar. Son como propiedades como básicas. Entonces, primero, todo subconjunto de un conjunto positivo es positivo. También para un negativo. Y segundo, que esto es más interesante aún, si yo tomo la unión contable de conjuntos positivos, la unión contable de conjuntos positivos es positivo. Positiva. Eso vamos a demostrar ahora. Ya esto es rapidito, demostración. Ya, demostración. ¿Cómo se prueba el primer punto? ¿Cuál? Demuéstrelo usted, a ver cómo demostramos el primer punto. ¿Cómo pruebo esto? Eh, Nos deberíamos dar un positivo Ujú. y darnos dos subconjuntos que esté uno contenido en otro. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Espérame. Ya, entonces tomamos sea, tú dices, tomamos sea P positivo. Ya, un conjunto positivo. Listo. Y ahora dices tú tomar un conjunto dentro de él, ¿no? ¿Eso? Sí, Ya. Sea A un subconjunto de P. Claro, y como dice el enunciado. No, mentira, está bien. Tengo un y ahora subconjunto habría de. que darse otro contenido en A. Ya. Sea B contenido en A.
Y ahí como B está contenido en P, entonces la medida de B es positiva Claro, y se prueba que A es positivo. sí. Ahora, está bien, ¿ah? Está súper bien. La única sutileza, claro, es que, detalle chico, es que el B podría eventualmente o no estar en la sigma álgebra. Entonces, uno tiene que colocar aquí, detalle, voy a marcar, sea B subconjunto de A, pero claro, hay que pedirle además que el B esté en la sigma álgebra. ¿Qué es lo que dice en la definición? Que uno tiene que tomar un conjunto medible, un subconjunto medible. Eso es precisamente para poder calcularle mu a esa cuestión. Ya. Ya, eso es todo. Muy bien. Punto 1. Punto 2. Súper, súper, súper. Unión contable de conjuntos positivos. ¿Cómo demostramos eso? Voy a borrar. Hay que tomar entonces la unión numerable de conjuntos positivos. Conjuntos arbitrarios, igual no tienen por qué ni siquiera ser disjuntos, nada. Ya, entonces anotémoslo. O sea, A sub n, ¿no? Dentro de la sigma álgebra, una sucesión. Perdón, vamos a poner P sub n, para dejarlo bien claro. P sub n, una sucesión de conjuntos positivos. Ya, ¿qué podemos hacer? Hay que demostrar que la unión también es positiva. Entonces, para demostrar que la unión también es positiva, hay que tomar un subconjunto arbitrario medible de la unión, ¿no? De la unión de todos los P sub n. Ya. Por notación voy a tomar a. Pongámosle. Sí, pongámosle P. P a la unión de todos los P sub n. Me silencié. Hay que demostrar que este P es positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a dejarlo claro, sea, pongámosle E, un subconjunto de P, ¿ya? Medible. Un subconjunto arbitrario de la unión. Ya, lo que vamos a hacer va a ser un proceso como recursivo, ya que consiste en hacer como una descomposición. Este tipo de descomposiciones lo hemos hecho varias veces. En este caso vamos a descomponer las cosas así. Ya, vamos a defina. Voy a definir primero el E sub 1, lo voy a definir así. Como tomar este conjunto E intersectado con el primer conjunto positivo, el P sub 1. ¿Ya? Y por recurrencia, entonces, el E sub 2, el E sub 3, ¿cómo los voy a construir? En general voy a tomar un E sub K, en general lo voy a definir así. Como tomar la intersección de E con P sub K, pero a esta intersección le voy a sacar todo lo anterior, todos los P's anteriores, ¿ya? Ahí está. Entonces tomo la intersección del E
con el último P sub K, pero le saco todos los anteriores, todos los P anteriores. ¿Por qué hago eso? Para que quede una unión disjunta. Ya, entonces, ¿qué se puede afirmar de este E sub K en general? ¿Qué ocurren con estos E sub K? A ver, ¿qué propiedades tiene y qué cosas cumplen? Voy a borrarlo de arriba por mientras. Ya, en primer lugar, primera cosa, algo muy elemental. ¿Este E sub K es medible o no es medible? Primera pregunta. Sí, Sí, pues, ¿cierto? Muchas gracias. Si lo son porque cada uno de los componentes, ¿no es cierto? La E y los P sub J, todo eso son medibles. Están en la sigma álgebra y la sigma álgebra es cerrada para las uniones y la resta y la intersección y toda la cosa, ¿no es cierto? Está bien. Ya. Cada uno de esos E sub K entonces es medible. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Son medibles. ¿Qué más puedo decir? Cada uno de estos E sub K está metido dentro de P sub K. Ya, eso es inmediato. ¿Qué más puedo decir? Que yo sé que los P sub K son positivos. Entonces los E sub K tienen que tener medida mayor o igual que cero. ¿No es cierto? Observe esto. Entonces, claro, por definición, como estamos tomando esto, eran positivos. Entonces, de ambas partes, esto implica necesariamente que la medida de estos E sub K son mayor o iguales que cero. Ya. ¿Qué más? Además, ¿qué tienen en particular esta definición, esta construcción de estos E sub K? Además, qué más cumplen? ¿No? ¿Qué otra cosa cumplirían los E sub K que se le ocurra? la unión debiera ser todo E. Sí, sí, exactamente, muchas gracias. Sí, eso no sé si es claro o no, pero claro, el tema es, estoy tomando, ¿cierto? Cada E sub K consiste en tomar el conjunto E original y sacarle como un pedazo, ¿no? Si empiezo a unirlos todos, entonces todo lo que fui sacando lo voy como agregando de vuelta, ¿no es cierto? Y entonces al unirlo todo, bueno, me da el conjunto E entero. Entonces, claro, vamos a anotar eso. Además, entonces, la unión de los E sub K da el E entero. Pero más aún, todos estos E sub K son disjuntos. Entonces, como es disjunto, entonces ahora tomo, le aplico aquí la medida, ¿no es cierto?
Aplico la aditividad contable. Voy a tener finalmente que la medida entonces de la unión de estas cosas, bueno, es la medida de esto es la suma de las medidas de los E sub k, pero cada E sub k es mayor o igual que 0, así que esto necesariamente para algo mayor o igual que 0. Eso es lo que quería demostrar. ¿Se entendió eso? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, bueno, el tema entonces, resumen de la demostración, yo creo que el resumen era como hacer la descomposición del E con los E sub k, básicamente, y más encima que una descomposición disjunta, entonces me sirve un montón porque después ya aplico mu y listo. Ya, bueno, vamos a quedar hasta aquí nomás. Ya, vamos a quedar hasta aquí nomás. Tenemos que ver un par de como teoremas grandes importantes antes de ver el teorema grandote que les comentaba, el radón-Nikodym. Ya tenemos que ver varios resultados como anteriores y algunas definiciones interesantes igual. Eso, el viernes seguimos. Que estén bien, nos vemos. Nos vemos, profe, nos vemos, Sergio, que estén bien. Chao. Chau, chau, chau.